Muy buenas tardes, nos hemos reunido en el día de hoy para tratar junto a Ana Cecilia Jara y Cristian Guerrero temas relacionados con la pandemia desde un punto de vista profesional. Bien, vamos a comenzar presentándolas. Por un lado tenemos a la doctora Ana Cecilia Jara Ettinger, médica cirujana egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con especialidad en genética médica, con mención honorífica egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI, con alta especialidad en genética perinatal. Por otro lado, tenemos a Cristian Guerrero, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido cursos, conferencias y talleres en universidades tanto públicas como privadas en materia de derechos humanos. Lo único que agregaría al currículum es soy TikToker, pero de ahí en fuera yo creo que todo bastante bien. Entrando en materia, sabemos que hay una gran problemática debido a las patentes de las vacunas por COVID-19, que han derivado en lo llamado monopolio de las vacunas. A raíz de este problema que ya hemos estado explicando a lo largo de toda la exposición, trajimos a dos personas que se especializan en dos ámbitos distintos, entonces vamos a desarrollar preguntas de este tema. Estratégicamente hemos elegido entrevistar a Cristian y a Ana Cecilia, ciudadanos mexicanos, para contrastar la realidad de países muy distintos. Por un lado, México, un país en desarrollo, y España, un país desarrollado. Es por ello que nos gustaría comenzar preguntándoos cómo se ha afrontado la pandemia desde su inicio en México y cuál es la situación actual en cuanto a las vacunaciones y a los contagios. Desde el inicio, la pandemia fue un problema en México, como en todo el mundo, como no se tenía información ni del virus, ni de la forma de transmisión, ni cómo prevenirlo, cómo evitarlo, pues realmente eso fue un problema enorme. Básicamente nos guiamos por la Organización Mundial de la Salud. Cuando ellos dictaban algo, pues México lo seguía. Es que fíjense que en España el confinamiento inició el 15 de marzo de 2020 y duró casi 3 meses, finalizando el 21 de junio del mismo año. Pero fue un confinamiento total. O sea, no podíamos salir de nuestras casas a menos de que estuviéramos paseando a nuestros perros o yendo a trabajar. Y te podía parar la policía en cualquier momento. Entonces, no sabemos qué tan fuerte y qué tan estricto llevó el gobierno de México esa situación. En México fue completamente diferente. De hecho, fue algo de lo que pues se criticaba mucho, ¿no? Porque veíamos que en Europa era el confinamiento total. En México se suspendieron labores, pero cada quien como que decidía. Y eso, pues al principio lo veíamos mal. Después, ya que empieza a haber una pérdida económica, pues creo que todos cambiamos de opinión. No sé, Cristian, si quieres agregar algo. Sí, desde el inicio de la pandemia, gracias Ana Ceci, desde el inicio de la pandemia, como bien lo señala, no se sabía cómo actuar. Y esto, desgraciadamente, en México, al inicio, cuando se creyó esto como una falsa alarma o un alarmismo general, se empezó a tomar con tintes políticos. Pero ya después que vimos que las muertes verdaderamente existían, ahí es donde ya todos empezamos a tomarnos en serio esto. Efectivamente, en Europa se manejó de manera abismalmente diferente. En México fueron meras sugerencias. El gobierno mexicano jamás trató de usar la fuerza pública del Estado para poder señalarle a la población de manera precisa qué se hacía y qué no. Llega la vacuna y la vacuna se empieza a esparcir a cuentagotas que nadie sabía de dónde rayos venían, pero justo como país en desarrollo no teníamos de otra más que recuperar las obras. Entonces, aún con una vacuna, el gobierno no había hecho obligatorio, ni jamás lo hizo obligatorio, la aplicación de la vacuna. ¿Recuerdan cuando se comenzó el proceso de vacunación? ¿A quiénes vacunaron primero? Sí, de hecho, bueno, si se acuerdan, la pandemia empezó como en marzo, abril, y las primeras vacunas llegaron en enero. Finales de diciembre, principios de enero, a mí me vacunaron en enero, o sea, los primeros en vacunar fueron los médicos, después se fueron a tercera edad y ya después continuaron. A que ya llegaron a población general, a jóvenes, sí se tardaron bastante. Aquí en España se siguió como una evolución similar. Empezamos a finales de diciembre, el 27 de diciembre exactamente del 2020, y llegaron 350.000 vacunas a España de Pfizer en un principio, y empezaron a vacunar pues eso a profesionales sanitarios y a las residencias de mayores, y ya luego paulatinamente se dividió como en varias fases por edad. Bien, ya habiendo explicado un poco la situación en contraste de ambos países, voy a citar una parte de la noticia que se titula El G20 pide ayudar a países pobres para enfrentar COVID, pero no asume nuevos compromisos.
Y cito, el nivel de desigualdad de las vacunas es muy alto y no es sostenible, dijo a periodistas el ministro de Salud italiano Roberto Speranza. Si dejamos una parte del mundo sin vacunas, corremos el riesgo de nuevas variantes que nos perjudicarán a todos. Nuestro mensaje es muy claro. Nadie debe quedarse atrás en la campaña de vacunación. Con relación a esto, Ana Cecilia, ¿podrías explicarnos cómo funciona realmente una vacuna? ¿Nos protege de algo? ¿Nos aligera los síntomas? ¿Qué tan veraz es la información previamente citada? Sí, o sea, sí me resuena la información. Las vacunas, hay diferentes tipos de vacunas, pero la vacuna, la principal contra SARS-CoV-2 fue la de Pfizer y la de Moderna, que son tecnologías de RNA. Entonces, el RNA lo que hace, o sea, si nos acordamos, el ADN son como las instrucciones para formarnos, para formar proteínas. Entonces, para formar proteína, el DNA primero tiene que hacer RNA y ya después ese es el que se da la proteína. Entonces, si yo inserto nada más el RNA, ya tengo la instrucción así como el plátano pelado. Entonces, cuenta que el ADN es el plátano completito, el RNA ya te doy el plátano pelado para que ahora sí te lo comas. Entonces, te doy el RNA y ya puedo formar la proteína. ¿Qué proteínas forma? El virus, el SARS-CoV-2, tienen unas proteínas que se llaman proteínas Spike, que hace cuenta que están como afuerita, y son las que nuestro sistema inmune reconoce. Entonces lo reconoce y dice, esto es malo, me lo como y lo mato, ¿no? Entonces la vacuna lo que tiene son estas proteínas Spike para que el cuerpo, mi sistema inmune ya lo conozca y entonces cuando llegue el virus lo puedo reconocer y tengo una respuesta inmune más rápida para entonces sí deshacerme de él. Por eso, sí, aún con la vacuna sí me puedo enfermar porque va a depender de la dosis viral, va a depender de mi respuesta inmune, pero lo que más disminuimos es el riesgo de complicaciones. Mientras más permito que el virus siga vivo, va a seguir mutando y entonces es ahí donde adquiero nuevas variantes. Y justamente las variantes que conocimos, por ejemplo, fueron de India, de países con niveles bajos de vacunación, que es donde se permitió, pues sí, hay más tasa de mutación y entonces ahí empiezan a salir nuevas variantes que podrían ser pues más letales o incluso si, de hecho que ya pasó, o sea, mutan lo suficiente en esta proteína Spike, entonces ya la vacuna hay que modificarla para que también siga reconociendo nueva cepa, nuevas variantes. Por otro lado, queríamos preguntaros sobre cómo se puede combatir la rápida extensión de las pandemias por todo el mundo, dado que ahora estamos en un mundo pues completamente globalizado en el que los viajes y las conexiones entre los distintos países es tan accesible y cada vez más frecuente, ¿no? Yo creo que eso es algo bien difícil, como dices, es un mundo globalizado. Creo que se podría combatir, como bien también se especula, ¿no? Que en China se sabía que ya existía el virus, que ya estaba algo pasando y no se informó. Hay que tener el protocolo de respuesta, el protocolo de respuesta lo más pronto posible, justo a lo que voy de notificar cuando hay una enfermedad antes de que se esparza. Con relación a esto, Cristian, ¿qué límites legítimos hay al imponer restricciones a la movilidad de los individuos? Esa es una pregunta escabrosa, es una pregunta que la verdad tuvo a países enteros discutiendo, una pregunta que la verdad me emocionó cuando la plantearon todos en el mundo, porque va desde la coerción, desde el uso del poder público para decir, ¿qué estás haciendo? Paseando a mi perro. Métete a tu casa. Cuando entra este tipo de cosas en conflicto de qué carajo hacemos, necesitamos tener una base. Si vemos al mundo como un tablero de juego, cada país tiene sus reglas. Entonces, ¿qué regla es la básica? La que nos tiene etiquetados aquí a las abogadas y a los abogados que creen que no lo sabemos de memoria cuando la verdad es que no. Hablo de la Constitución. En el caso de México, tenemos un derecho humano en el artículo 11 constitucional, que es la libertad de tránsito. El artículo 11 nos dice, es tu derecho poder circular libremente. Entonces, ¿qué se puede prohibir? Eso nos lo dice el artículo 29 constitucional, que el presidente, con la aprobación del Congreso, puede suspender derechos humanos. El artículo 4 nos dice que hay una cosa que se llama Consejo de Salubridad General, que va a poder también suspender derechos humanos en favor de la salubridad general. Pero ¿cuál fue el tema en México? Aun cuando tenemos esos mecanismos, el gobierno jamás hizo uso de la fuerza pública. Entonces, ¿el gobierno puede hacerlo? Sí. ¿Hay mecanismos para hacerlo? También.
pero en el caso de México no fue necesario porque nunca se hizo obligatorio. Aquí Y hay... así también fue como se manejó. socioeconómicamente, ¿no? O sea, en México es un país donde no puedes, y fue de algo de lo que se habló mucho, no puedes obligar a la gente a que se quede en casa, todos los que venden en la calle, puestos ambulantes, tienen que salir a trabajar. Yo quería hacer un hincapié en eso. Al final, como estamos hablando de países ricos y países pobres, México no se podía restringir esta libertad de tránsito por el mero hecho de que mucha gente iba a morirse de hambre. Como sabemos, ha habido mucho debate a favor y en contra de las vacunas. Cristian, ¿hasta qué punto crees que el Estado podría limitar la decisión de la ciudadanía a la hora de vacunarse o no vacunarse? Súper pregunta porque hay países, insisto, que hicieron obligatoria la vacuna. En México, retomando lo que dije, hay mecanismos para hacerlo también, pero ¿quién es el encargado o encargada de velar que una decisión presidencial o administrativa, legislativa, tenga un apego a la Constitución? Estamos hablando, en el caso de México, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este máximo tribunal va a fungir también como tribunal constitucional, pero si el presidente, su administración o el Congreso emitían una ley que fuera de carácter obligatorio la vacunación hacia las personas, probablemente la Suprema Corte hubiera dicho que eso era inconstitucional y que no se podía hacer, porque hay algo que la Corte ha hecho muy suyo, es el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Es un tema controvertido, porque el tema del libre desarrollo de la personalidad es, puedes hacer con tu vida lo que quieras sin injerencia del Estado, lo que quieras, siempre y cuando la limitante, tan subjetiva como siempre, no afectar a terceros. Ahí es donde viene este tema tan escabroso, porque dices, bueno, puedes contagiar, evidentemente puedes contagiar, pero viene un segundo análisis. La Corte diría, yo creo que sería obligatoria siempre y cuando el riesgo de muerte fuera inminente, la muerte y el contagio. Entonces, aquí es donde dices, bueno, el COVID sí tiene una tasa de mortalidad elevada, pero si te da, no forzosamente te mueres. En relación a esto, como ha explicado Cristian, ¿no? El Estado no puede obligar a nadie a vacunarse porque, como ha dicho, sería inconstitucional, ¿no? Entonces, Ana Cecilia, te preguntamos, ¿qué otros medios podríamos utilizar para concientizar a la sociedad sobre el tema de la vacunación, ¿no? Que se vacunen? Lo que venimos haciendo, así como dijo Cristian, yo también soy TikToker y hay que hacer difusión, o sea, difusión de la información veraz, con evidencia, con los artículos, para que la sociedad, o sea, pues para educar. Hablando de esto, vamos a hablar un poco del tema de las personas antivacunas. Uno de los argumentos más escuchados de parte de los negacionistas es que la vacuna fue creada en un plazo muy corto de tiempo, por lo que no se ha investigado lo suficiente como para poder garantizar que no causa efectos adversos. ¿Consideras que se han respetado los plazos necesarios para asegurar que vacunarse es una buena opción? Sí, nunca habíamos visto una pandemia, bueno, sí, habían habido pandemias, pero no en este nivel de tecnología, en este nivel de globalización. Entonces, fue un momento en el que realmente los científicos de todo el mundo trabajaron juntos. La tecnología de RNA ya existía, entonces lo único que se necesitaba era secuenciar el virus, que también es relativamente sencillo, y a partir de esto, pues crear la vacuna que ya, como les digo, la tecnología ya se conocía y ya se sabía segura. Además de esto, cuando se hacen vacunas pasan y todos los medicamentos pasan por varias fases y afortunadamente hubieron muchísimos voluntarios para estas distintas fases. Todos los medicamentos, una vez que pasan, por ejemplo, por el FDA, siguen en fase 4, que fase 4 es como vigilancia y se tienen que seguir reportando efectos adversos, que también se saltaron las filas burocráticas, o sea, en la FDA tú metes un medicamento y tarda años en que siquiera llegue ya a que se revise. Entonces, ahí fue también donde se cortó mucho tiempo. Y al final no fue tan rápido, ¿no? O sea, fue como un año. Y también el riesgo, o sea, el riesgo era mayor de contagiarte de COVID, de tener secuelas de COVID, que esto también siguen saliendo cada día más secuelas, y contra el riesgo de la vacuna o de algún efecto adverso de la vacuna, como podría ser una alergia a algo que te comes en un restaurante.
pues tienes que ver el riesgo-beneficio y sí, o sea, yo sí apoyo la autonomía del paciente, pero creo que hay que hacerlo informados y el problema ahorita es que también hay mucha desinformación. Sí, totalmente. Cambiando un poco de tema, también queríamos preguntaros, según vuestra opinión profesional, bueno, de ambos, ¿qué puntos a favor y en contra veis con respecto al tema de las patentes, ¿no? Pues no, por este lado no nos gustan las patentes, descontrolan los precios y hacen lo que platicábamos hace un ratito, o sea, que los países que no son países ricos, pues no van a tener acceso a la vacuna y eso al final eventualmente nos va a afectar a todos. Pero un lado positivo es que el derecho humano a la propiedad intelectual se ve salvaguardado. Es decir, todo lo que sea una creación, todo lo que sea una invención, tiene que tener cierta retribución para la persona que sea que la haya inventado, que la haya creado en términos generales. Y por el otro lado, puedes asegurar una producción y un control de calidad. O sea, sí a cierto punto, pero a lo mejor tenerlo controlado, o sea, cosas que realmente son necesarias para la población en general y por un bien mayor, esas, por ejemplo, no, o poner un control de tope de precios. ¿No será esto contraproducente para que en un futuro estas mismas empresas tengan incentivos para invertir recursos en desarrollar nuevas vacunas, nuevas tecnologías ante nuevas pandemias? Es una gran pregunta porque creo que le da justamente al punto de la discusión y es por necesidad tenemos que controlar los precios, pero si los controlamos, ¿qué tan atractivo va a ser para el empresario? La solución se dio en esta pandemia y fue no hay que poner tope. Vimos que cómo se tradujo esto a que, caray, el gobierno está pagando lo que estamos pidiendo. ¿Cuántas vacunas empezaron a salir después? El incentivo fue, hay dinero de por medio, entonces a darle con todo. Darle al empresario un incentivo para que el desarrollo tecnológico continúe. Hablando del impacto que tendría el imponer precios a las vacunas, también queríamos preguntar digamos que hasta qué punto las nuevas técnicas de manipulación genética podrán ser efectivas en atajar la variedad y la cantidad de pandemias a las que probablemente la humanidad se vaya a enfrentar en un futuro. Creo que estas técnicas de manipulación genética son un riesgo para generar pandemias. Sí, como bien saben, hasta el SARS-CoV-2 no se sabe si vino de un laboratorio o si vino de sea. Entonces, ahorita sí hay que tener mucho cuidado en todas las plantas en donde se haga este tipo de investigación. Genial. Y ya como última pregunta, ¿cuáles son los aspectos positivos y negativos en cuanto a la intervención de una organización internacional en este tema? Como en todo, hay fines políticos económicos, entonces eso es lo que yo vería como negativo. Pero creo que sí se necesita un liderazgo, que es en lo que nos ha ayudado la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones. No sé qué opinas tú, Cristian. Ok, yo justo a primera instancia suena maravilloso. Hablando de un punto positivo, es que se abre un canal de comunicación internacional. Yo creo que el punto negativo de esto es quién rayos va a presidir una organización internacional. Evidentemente los que tienen presupuesto para hacerlo. Entonces, ¿cómo se van a adaptar estas medidas? Se van a adaptar a países desarrollados que pueden adoptar esas medidas. Entonces, yo creo que es muy bueno abrir un canal de cooperación internacional, pero que siga usándose como una organización de buena fe, que no puede imponer medidas de un estado a otro, porque las situaciones económicas y sociales son abismalmente distintos. Estoy muy de acuerdo. Por mi cuenta, muchísimas gracias por intervenir, por darnos de su tiempo y de su conocimiento y nos ha enriquecido muchísimo. También quería daros las gracias a ambos porque pues al final es una realidad que Ara conoce más que yo, obviamente, porque pues es mexicana, pero yo pues tengo total desconocimiento de la situación que ha pasado México, también plantearme, ¿no?, cuestiones que al no conocer otras realidades, pues no me había planteado hasta ahora, así que muchas gracias a los dos. No, yo también, ya, miren, aquí estamos repartiendo agradecimientos, yo también quiero repartir el mío, muchas gracias, muchas gracias a ustedes, porque
La verdad que este tipo de paneles, eso es lo que generan conciencia, generan un campo de visión mayor hacia otras partes del mundo y qué bueno que podamos abrirnos a través de este tipo de actividades. México, por parte de nosotros, está más que feliz de colaborar con ustedes cuando lo necesiten. Entonces, gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias porque también nos hicieron pensar o sea, creo que estuvo muy interesante. Yo por lo menos aprendí mucho de la parte legal y de otras cosas. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este nuestro trabajo y hasta luego.